Vamos a preguntárselo precisamente a Ángel Gabilondo, portavoz del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues vamos con esa cuestión legal que estaban comentando aquí, si esta moción de censura es una reacción o no a esa disolución y convocatoria electoral, y si eso de alguna manera invalidaría la presentación de la moción de censura, o sea que sería antes la disolución de la Asamblea, de la Cámara Autonómica y la convocatoria electoral. ¿Usted cómo lo ve? Yo lo veo como ha ocurrido. Es decir, que lo que ha pasado es que en un momento determinado el portavoz del Consejo de Gobierno lo que ha señalado es que se iba a poner el señor Ignacio Aguado. Es que oigo el retorno y es muy difícil hablar, la verdad. Vamos a ver si somos capaces de retirar el retorno, por favor, compañeros, que le está llegando no solo con retorno, sino con retardo también a Ángel Gabilondo. ¿Nos escucha ya bien? Claro. Sí, ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Mire, lo que quería decir es que el portavoz del Gobierno lo que ha hecho es, Ignacio Aguado, indicar que se iba a convocar unas elecciones, que se había hablado de eso en el Consejo de Gobierno, y que, por tanto, nosotros que ya teníamos previsto siempre esa posibilidad, creíamos que era mejor esperar a que se pasara, en fin, la situación más grave de la pandemia, que hubiera una situación de recuperación económica, social y política y otra estabilidad, para plantearnos seriamente el poderlo hacer de hecho, ¿no? Y luego, al ver que la presidenta no ha tenido el cuidado de velar por ese tiempo, lo que nosotros, si yo digo, una vez conocido que había esa posibilidad, lo que hemos hecho es plantearla y presentarla. Pero también quiero decir que ha sido a raíz de que se supiera que se iba a hacer, porque el gesto efectivo de presentarlo en esta asamblea ha sido hacia el mediodía, ¿no? Hacia las 4 de la tarde, me parece. Y de hecho, una vez que uno lee la ley preceptiva de lo que tiene que ver con disolución en la Comunidad de Madrid de las Cortes o de la Asamblea de Madrid, lo que se ve es que entra en efecto, tiene en vigor en el momento de su publicación y todavía no se ha publicado. O sea que usted cree que en esta discusión, en esta discusión judicial, usted cree que no hay lugar a la discusión y que tiene que ir antes que la disolución y la convocatoria de elecciones, el debate y la votación sobre la moción de censura. Efectivamente. Es más, yo creo que como hay unas mociones de censura que han sido calificadas por la mesa esta misma mañana, pues entonces lo que hay que hacer es proceder a eso y no cabe en este momento convocar elecciones ya que no ha sido todavía entrado en vigor ese decreto de convocatoria de elecciones. Eso es lo que yo pienso, pero también, por supuesto, hay juristas y que tienen muchísimo más autoridad que yo, y que ellos dirimirán en su caso qué es lo que debe hacerse, pero nuestra lectura es que claramente de lo que tenemos que hablar ahora es de la moción de censura y por qué se pone y para qué se pone. Pues por eso le pregunto, ¿por qué la ponen, para qué se pone? No solo una moción de censura, hay dos. Entonces, ¿cuáles son las razones de la moción de censura? Si no es una moción de censura reactiva, digamos, a un anuncio previo. Y sobre todo, ¿qué va a pasar con las dos mociones? ¿Van a hacer una transaccional, que es lo habitual en términos parlamentarios, con Más País? Mire, la moción de censura obedece unas causas que no tienen que ver exactamente. Se habla, dice usted con razón, ¿no?, reacciona a la respuesta que se ha dado, porque realmente las causas de esa moción de censura tienen que ver con una situación de ingobernabilidad y de inestabilidad en el Gobierno de Madrid y en una situación general de la población de gran desconcierto, porque no se resuelven los problemas sociales, económicos, políticos, y hay mucha vulnerabilidad. Lo que pasa es que la ciudadanía no cree que en este momento, o nosotros pensamos, estamos exactamente para hacer campañas electorales, para hacer ahora votaciones, sino que si nos vemos llevados desde la responsabilidad de haber ganado las elecciones y obtenido 884.000 votos, nos vemos en la obligación responsable de hacer esa moción de censura antes de entrar todo Madrid en un sistema de votación que a nuestro juicio se hace por razones políticas y con un argumento que no es real, que es que el Partido Socialista y Ciudadanos estábamos pactando una moción de censura y yo tengo que desmentirlo absolutamente. Como lo ha dicho también Ciudadanos, no estábamos en ninguna conversación en ese sentido, absolutamente en ninguna. Es más, lo que hizo Ciudadanos más bien fue en la investidura
claramente posicionarse al lado del Partido Popular con el apoyo de Vox, y así ha estado gobernando y en ningún momento ha cuestionado ese apoyo, en ningún momento. Otra cosa es que el vicepresidente, una forma singular de entender la relación, haya producido más o menos incomodidad. Pero tengo que desmentir abiertamente, si esta es la causa por la que ha convocado las elecciones, es una causa que obedece a algo que no es real. Nosotros sí que queremos, ya digo, abordar la gobernabilidad de Madrid. Y además llamamos abiertamente a todos que quieran hacerlo eso, sin excluir a nadie, para buscar una mayoría que cambie esta situación en Madrid. Para eso es necesario, aparte de los votos del Partido Socialista, los de su partido, que fue el partido más votado y con más escaños, sí, 37 en las últimas elecciones, los 20 de Más Madrid y los 26 de Ciudadanos, ya sin necesitar siquiera los 7 diputados que tiene autonómicos que tiene Unidas Podemos. En estas horas, desde que por la mañana se conoce este movimiento de Díaz Ayuso, la presentación también de las mociones de censura, el cabreo evidente de Ignacio Aguado, que se ha expresado de forma evidente, sí, en declaraciones y en Twitter. Ustedes han hablado con Ciudadanos. ¿Creen que va a ser posible una coalición, ustedes, Ciudadanos, en Más Madrid? Hay una incógnita que dilucidar, que es que ahora hay 2 días para la posible presentación, en su caso, de alguna moción de censura más. Nosotros vamos a esperar a ver qué ocurre en estos 2 días. Y luego, a la vista de las mociones que haya, desde luego no vamos a excluir absolutamente a nadie para buscar una suma de un proyecto de progreso y de transformación y regeneración en Madrid. Quienes quieran eso, desde luego nosotros estamos dispuestos a sumar para hacer eso y para lograr eso, porque hace falta eso. Pero también nos parece razonable, la pregunta no la olvido, ¿no? Nos parece razonable que hablemos con todos y desde luego con Ciudadanos, por supuesto. Yo esta mañana he podido hablar con el señor Zafra y desde luego le hemos dicho y hemos pensado que hoy no es el día de ponernos a estas cosas, pero que desde luego yo sí digo ahora que cuando pasen estos 2 días, desde luego voy a hablar específicamente con todos los grupos para lograr esa mayoría. Porque es verdad que se dice, ¿no? Lo dice el señor Pablo Gómez Perpiñá, dice que considera que la prioridad es que la señora Ayuso deje de estar como presidenta. Bueno, es verdad que eso es un objetivo político, pero hay más objetivos y más de fondo. No es solo que esté o no esté, es que tiene que haber otro modo de gobernar, otra política, tiene que haber otra forma de entender también las formas de participación y resolución de los problemas y otra escala de valores. Porque si cambia la persona, pero seguimos en este modelo de Madrid, que a nuestro juicio no es un modelo adecuado, que no tiene sostenibilidad a la larga, que confunde los intereses públicos con los intereses particulares, pues no hemos ganado demasiado. Entonces yo comprendo y no me parece mal que se entienda que este es un objetivo político, pero nuestro objetivo desde luego tiene que ver más con resolución de problemas, con lograr esa estabilidad y esa gobernabilidad en Madrid. Y yo desde luego estoy absolutamente determinado a hacer eso. Pero para eso es necesario sumar los votos, para ese cambio que usted quiere de alguna forma protagonizar. Sí, por supuesto. Entonces, por eso le preguntaba, su perfil moderado, claramente transversal y moderado en el Partido Socialista, el perfil de Más País y el de Ciudadanos, ¿es más fácil, digamos, porque en algún momento tendrán que sentarse a hablar de los votos? Si la moción de censura solo saldría si ustedes tres se ponen de acuerdo. ¿Es posible eso? ¿Es posible? ¿Usted cree que es posible? Pero nosotros no excluimos a nadie, ¿eh? No nos importa que haya más votos de los necesarios tampoco, ¿eh? Lo que sí puedo decir es que tienen que ser proyectos dispuestos a una transformación también, a una reforma, porque es que llevamos, y Ciudadanos ha estado en el gobierno y está en el gobierno hasta ahora, que han sido cesados, y desde luego no se ha aprobado ninguna ley, ¿no? Ni se han hecho ayudas específicas, a pesar de hacer grandes declaraciones a sectores de favor de ayudar a la hostelería o al comercio. No se ha hecho eso. Y entonces, si Ciudadanos realmente hace también la experiencia de incorporarse a un proyecto con otros para hacer esa transformación, por supuesto que encantados. Pero por supuesto como es Madrid, nosotros tampoco excluimos a los demás, ni de luego tampoco a Podemos. Ahora lo que tenemos que hacer es también saber que es para la gobernabilidad, y la gobernabilidad tiene que decir hacer un proyecto que pueda
eficazmente aplicarse y ejecutarse. No es solo quitar o poner a alguien, es hacer algo, para hacer algo. Y por eso, de luego, tenemos que sumar, claro que tenemos que sumar. Y ya una última cuestión. Me parece muy bien sumar con Ciudadanos, así estiman. Solo una última cuestión, señor Gabilondo. Si no hubiera moción de censura porque al final los juzgados o el Tribunal Constitucional dice que hay que primero disolver la Asamblea y convocar elecciones, ¿usted será el candidato del Partido Socialista para esas elecciones hipotéticas del 4 de mayo? Bueno, así como puedo asegurarle que desde luego yo soy el candidato en esta moción de censura, así firmado por los 37 diputados y desde luego hecho claramente por su firma, lo que pueda ocurrir con unas elecciones generales ya tiene que ver con el procedimiento que tiene el Partido Socialista para convocar elecciones, que es hacer unas primarias para buscar un candidato o candidata, y eso ya, en su caso, cuando ocurra, pues tendrá que hacerse con el procedimiento que el partido tiene. Entonces yo siempre he mostrado mi compromiso con el proyecto del Partido Socialista, mi determinación, mi disposición y desde luego mi convicción para seguir trabajando. Pero yo, del mismo modo que digo que conmigo pueden contar si así lo desean, también digo con la misma entereza y firmeza que si estiman que debe ser otro el candidato o la candidata, yo desde luego no pondré ningún problema, por supuesto, y lo aceptaré con toda naturalidad. Eso es una decisión del propio partido a través democráticamente de unas primarias. Lamento no poderle decir sí o no, porque eso ya no depende de mí. Yo le agradezco su participación en este programa con prácticamente todos los líderes políticos que tienen que ver en esta resolución de este problema que se ha planteado en Madrid, Ángel Gabilondo, y además le pido disculpas por esos problemas de sonido que le estaban jugando una mala faena, y yo sé bien de lo que hablo porque he hecho muchos directos en mi vida, y cuando recibes con retardo el retorno... Oía voces, sí. Pues no me extraña que haya usted sufrido al inicio de la entrevista porque es muy complicado, y yo le pido disculpas. Pero no pasa. Le pido disculpas. También he disfrutado mucho de la conversación. Muchas gracias. Nosotros también, como siempre, cuando hablamos con usted y con los líderes políticos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches.